Come on, Peter Tingle. Este es el mejor sentido arácnido fuera de los cómics, y lo dice alguien que odia terriblemente esta película. Hola YouTube, tu amistoso vecino hablándote de nuevo. Espero que estés muy bien porque yo estoy de maravilla. El sentido arácnido es probablemente la habilidad de Spider-Man que más me gusta. Recuerdo que durante The Animated Series, la primera adaptación del personaje que vi en mi vida, esta habilidad del personaje era representada de una manera tan especial y única que se convirtió en un sello personal del protagonista y de aquella versión. Pero en los cómics, el sentido arácnido nació por casualidad. Durante la Amazing Spider-Man número 1, Steve Ditko y Stan Lee enfrentaron a Spider-Man al Camaleón, el primer y poco recordado villano de la serie. El problema es que al terminar de dibujar la historia, Spider-Man descubrió la identidad del villano en un cuarto oscuro sin ningún tipo de contexto, lo que llevó a Stan Lee a preguntarse cómo es que Spidey había logrado esto. Steve Ditko no supo qué responder ante tal pregunta, siendo un completo error de su parte, pero saliendo de él creando y otorgándole al héroe una de sus habilidades más preciadas y populares. Ditko agregó algunas líneas alrededor de la cabeza de Spidey, simulando un sentido o un radar que se basaba en la habilidad de los murciélagos para poder detectar insectos y todo tipo de objetos en la noche. Stan Lee aceptó la idea y creó el diálogo alrededor de esta nueva habilidad para bautizarla como el sentido arácnido, una de las tantas habilidades que Peter Parker había adquirido después de ser mordido por una araña radioactiva. Las historias siguientes continuaron con el uso del sentido arácnido y durante décadas dio forma a los poderes de Spider-Man, volviéndose tan popular que hoy en día es común que las personas utilicen el término sentido arácnido para referirse a una especie de sexto sentido que los alerta de algún peligro o alguna situación de riesgo. My spider sense is tingling, but why? A medida que diferentes escritores y artistas se hicieron cargo del personaje y la serie de cómics, el sentido arácnido fue evolucionando hasta tener propiedades totémicas y conexiones multiversales. Conocimos más sobre su funcionamiento, pero rara vez vimos a Peter Parker describir cómo se acostumbró a él y cómo es que descubrió que lo tenía en primer lugar. Al nacer como un mero accidente editorial, el sentido arácnido careció de un origen narrativo, provocando que se viera como una habilidad casi natural a la que Peter Parker se acostumbró casi de inmediato, creando para mí un hueco argumental en el origen del personaje. Wow, great reflexes. En el Amazing Fantasy número 15, el origen oficial de Spider-Man en Marvel Comics, se nos explican las habilidades del personaje, mostrando a Peter Parker adaptándose a ellas, pero el sentido arácnido nació en el primer número de Amazing Spider-Man, publicado posteriormente. ¿Cómo es que Peter se acostumbró a este sentido y supo lidiar con él? Una muy buena pregunta que solo se ha dado por hecho, aceptando que Spider-Man solo desarrolló este sentido y es natural para él utilizarlo. En las diferentes series de televisión, el sentido arácnido ha tenido diversas representaciones, como en los 90s, los ojos blancos de Spider-Man y sus increíbles amigos, y esa especie de zumbido en las series de Disney. Una de mis favoritas se muestra en Spectacular Spider-Man, donde Peter utiliza el sentido arácnido en su vida diaria, mayormente para librarse de los abusos de Flash y durante el pasaje donde juega fútbol. Esta representación me agrada porque muestra el potencial que puede tener Peter si decidiera utilizar sus habilidades de manera egoísta, creando esta dualidad para pasar desapercibido y ocultar su identidad. En la misma serie hay uno de los mejores momentos del sentido arácnido, cuando Spidey recurre a él para así poder librarse de las trampas de Misterio. Ignore what I see and hear, and may the spider sense be with me. Pero en todo caso, nunca vemos a Peter adaptándose a esta nueva habilidad, porque se da por un hecho que Spider-Man la tiene más que dominada, que en el momento en que obtuvo sus poderes aprendió a lidiar con ella y todo fue muy fácil para él. Lo más cercano que a mí se me viene a la mente sobre esta adaptación es aquella escena donde Andrew Garfield está sufriendo por sus nuevos poderes en su habitación. Soy un gran fan de la franquicia de Amazing Spider-Man y cómo intentó llevar al personaje a un territorio realista, en gran medida por el éxito del Batman de Christopher Nolan y esta pequeña moda que llevó a algunos proyectos a tratar de emular el sentido del realismo. Pero al igual que la trilogía de Sam Raimi, el sentido arácnido quedó relegado a escenas breves y momentos donde ralentizar el tiempo era todo lo que veíamos. En 2002, el sentido arácnido fue visto varias veces en la película de Sam Raimi, en la escena de la lucha en contra de Flash y el enfrentamiento contra el Duende Verde.
También está en la escena del automóvil en Spider-Man 2 y algunos otros ejemplos en la tercera parte, pero nada parecido a la verdadera evolución de este sentido en la versión del MCU. Nunca me he declarado un seguidor de Marvel Studios y sus películas, mayormente porque me parecen adaptaciones con demasiadas libertades creativas que la mayoría del tiempo traicionan a sus personajes originales en busca de un buen funcionamiento y agradar a las masas, y eso lo hacen muy bien. En el caso de Spider-Man, las películas dirigidas por Jon Watts siguen el mismo patrón, creando una versión de Peter Parker y Spider-Man muy alejada de los cómics, pero rescatando elementos clave de su mitología. Una de las grandes quejas durante Homecoming, además de presentar a Spider-Man como una versión actualizada y joven de Iron Man, fue la ausencia del sentido arácnido. Durante el estreno de la película se le preguntó a Jon Watts por qué había dejado fuera esta habilidad que había sido clave en las diferentes películas del personaje, a lo que el director respondió como algo planeado, admitiendo que la esencia de Homecoming era deslindarse de todo lo que ya habíamos visto en películas previas, incluidas las clásicas secuencias del sentido arácnido. No quiero seguir demostrando mi repudio en contra del director, pero es claro que tanto a él como a los escritores se les había olvidado por completo incluir este sentido en la trama o en alguna escena, encontrando alguna excusa para cubrir este error. Y eso es bastante claro cuando después de ser advertidos de este hecho, decidieron explorarlo durante su secuela. Un efecto que tiene la trilogía de Spider-Man del MCU es que el tiempo le vino muy bien. No estoy seguro que sus escritores y el mismo Jon Watts buscaran este efecto, pero con el paso de las películas y sobre todo con la llegada de No Way Home, la perspectiva con la que vemos las dos primeras entregas cambió bastante. El sentido arácnido pasó de ser inexistente a tener una maravillosa evolución. Durante Civil War, los hermanos Russo nos regalan el primer avistamiento del sentido arácnido en esta escena. Es rápida pero efectiva, y narrativamente le podríamos entender como un efecto secundario, casi reflejo del personaje, el cual está descubriendo y desarrollando sus habilidades. Probablemente Peter ni siquiera sabía que tenía esa habilidad en ese entonces. El MCU se esforzó en mostrar a un Peter Parker joven e inexperto que contrastaba con el resto de héroes que llevaban más tiempo en acción. Peter está en un viaje de aprendizaje que culmina en No Way Home, pero durante Homecoming le vemos aprender de sus errores. Si lo comparamos con sus cómics, tal vez Homecoming podría resumir los primeros números de la serie a cargo de Steve Ditko, donde el personaje fue derrotado por casi todos sus villanos mientras aprendía a lidiar con el poder y la responsabilidad de ser Spider-Man. Es tanta la obsesión de Peter Parker por ser un héroe de la talla de los Vengadores en la película que olvidó su propio desarrollo, lo cual podría explicar por qué nunca le dio la verdadera importancia que requería su sentido arácnido. En anteriores franquicias, este sentido jamás fue explorado por Peter, solo descubriendo que lo tenía con alguna escena de pelea. Fue durante Far From Home que por fin vimos una evolución y un desarrollo del sentido arácnido. En esta película, Peter dio un salto de madurez con respecto a sus habilidades debido a los acontecimientos de Infinity War y Endgame, descubriendo y perfeccionando su sentido arácnido, el cual pasó a llamarse el Peter Tingle. Abriré un paréntesis para hablar de la versión doblada de la película, la cual en Latinoamérica decidió llamar a este sentido como la punzada. No sé a quién se le ocurrió darle ese término en el doblaje hispano, pero es claro que además de sonar extremadamente estúpido, hace que todo el contexto del sentido arácnido y cómo Peter lo adapta a su vida pierda solidez. En la versión original, el llamarlo Peter Tingle adopta un sentido lógico a la trama porque Peter está descubriendo y adaptándose a esta habilidad en compañía de May, la cual lo llama de esta manera para molestar a su sobrino. Peter Tingle. Please do not start calling it my Peter Tingle. Los escritores de la película entienden esto como un pasaje de la vida adolescente del personaje. ¿Qué tan serio te puedes tomar las cosas en la escuela secundaria? De eso es de lo que se trata la franquicia, de plasmar cómo un adolescente se adapta a su nueva vida de héroe en tiempos modernos. Y el sentido arácnido es un gran reflejo de esta premisa. La evolución que ocurrió entre no existir o no ser mostrado durante Homecoming a la culminación en su secuela fue maravillosa. Esta escena donde Peter solo decide confiar en su sentido arácnido para enfrentarse a Misterio es extremadamente linda. Está muy bien realizada, creo que toma mucha inspiración de la serie de televisión, pero funciona mejor porque muestra cómo es que Peter adapta esta habilidad al combate. En todas las adaptaciones y los mismos cómics, Spider-Man solo explota esta habilidad, pero en el MCU logramos ver cómo la descubría, la desarrolla y la implementa para ser un mejor héroe. En arte conceptual de la película inclusive vemos a May ayudando a Peter a dominar el sentido arácnido en una especie de entrenamiento. Habría sido increíble que alguna de estas ideas se plasmaran en la película, creando un mayor reto para Peter a la hora de dominar esta habilidad y aplicarla a su día a día.
Una de mis grandes quejas con Far From Home es la manera en que el estudio se olvidó de continuar este crecimiento y aprendizaje de Peter Parker como Spider-Man, y en lugar de eso generaron una historia poco convincente sobre unas vacaciones en Europa. Pero agregaron un valor especial al sentido arácnido que había estado perdido durante décadas en la mitología del personaje. Después de mucho tiempo y diferentes adaptaciones, por fin se le dio el justo valor al sentido arácnido en una película, o mejor dicho, al Peter Thing. Please stop saying tingle, May. Y eso es todo por hoy. Si te gustó el video, regálame un like. Te agradezco por verlo hasta el final. Recuerda seguirme en mis redes sociales y activar las notificaciones, o suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho. Nos vemos hasta la próxima.